y de ahí le vamos a agregar la simultaneidad, la temporización y la repetición. Vamos a trabajar con esto sencillito. Primero le voy si bien acá hay 3 cilindros, solamente vamos a trabajar con 2 ahora, ¿sí? Después lo agregamos al otro. Tenemos una secuencia muy sencilla que es, sale el primero, sale el segundo, vuelve el primero, vuelve el segundo. Una secuencia neumática común y corriente. Primero vamos a repetir las reglas, ¿sí? Para esos 2 sencillos cilindros, y de ahí vamos agregando vamos complejizando más. Yo les voy a dar una consigna así, muy similar a esta, en donde van a estar las letras, las fases. Ustedes tienen que dibujar el circuito neumático, el diagrama del lenguaje ladder, etc. Tienen que hacer todo esto, ¿sí? Y si quieren pueden completar con el dibujito del PLC, con la salida Q, con las entradas I, si quieren. Si no, me basta con el dibujo de esto y el ladder, ¿sí? Diagrama ladder. Comencemos. Ya saben, todo esto son simplemente reglas que hay que seguir, es bastante matemático y hay que recordar lo que me permite activar y lo que desactiva. Yo les doy la consigna. Lo primero que ustedes tenían que hacer era identificar qué es lo que pasaba una vez que se producía la activación de un cilindro o su retroceso. Era lo primero que ustedes tienen que hacer. Entonces yo lo que hacía era, ¿cómo determino esas transiciones? Me paro en el cilindro que estoy trabajando. Vamos a ir a un ejemplo rápido, vamos a ir a este. Dice que es el cilindro A, entonces lo que hago es busco el cilindro A, B y C. El primero es el A. Lo siguiente que dice es que se activa cuando se produce un menos. Recuerden que el menos implicaba que el cilindro volvía. Entonces como que hace esto. ¿Y qué es lo que está activando? Ese simple contacto, ¿sí? Es un final ciclo de carrera. Entonces yo lo que venía y él escribía lo que sucede... Uy, perdón. Hacer. ¿Sí? Que era lo que sucedía cuando el cilindro volvía. ¿Cuál cilindro? El A, porque yo elegí ese. Entonces lo único que voy a hacer es completar las demás letras. Yo esto les recomiendo siempre háganlo en orden, pero las reglas son sencillas. Ubico el cilindro y ubico lo que se activa. ¿Cuál cilindro es? El A. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Que salga. Si el cilindro sale, ¿qué activa? A1. A1. Sencillo. Y después tenemos B1 y finalmente B0. No se guíen, le voy a dar un consejo, no se guíen por los nombres de los finales de carrera y tampoco por las letras que hay en los cilindros. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Cuando ustedes vayan a los programas, por ejemplo el MachineXpert, el Seriosoft, el Tuidosoft, ustedes no les van a poder poner cualquier nombre a los contactos ni tampoco a las señales de entrada y salida. Tienen nombres muy específicos. Es por eso que yo les digo, céntrense en lo que se activa y lo que genera. ¿Estamos de acuerdo? Si esto tiene otro nombre, por ejemplo, vamos a un ejemplo rápido. Pónganle que este sensor, este final de carrera, cuando ustedes lo vean, por ejemplo, en el MachineXpert, esto se va a llamar así, % y 0. Y por ejemplo que esté conectado a la patita 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando se genere un A más, ahora el contacto, ¿qué nombre tiene que tener? Todo eso de ahí. % y 0.3. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante que ustedes tienen que quedar es ¿qué cilindro se va a activar? ¿Qué es lo que va a generar? Y por supuesto, ¿a dónde está conectado en el PLC el sensor? ¿Estamos de acuerdo? Continuamos y volvamos a los nombrecitos que tenían para que sea más fácil de entender. A1 y esto es A1. Ahora, ¿cuál era la siguiente regla? Acá había una regla muy importante y rápida que había que hacer, era agarro el último sensor, el último final de carrera, y lo que hacía era simplemente empujarlo adelante, nada más. Y el resto era matemática pura, ¿sí? ¿Cómo nosotros comenzábamos a rellenar esto de aquí? Esta estructura de los 5 elementos tenía un nombre muy específico que se llamaba control de grupo, ¿sí? Y este de aquí era control de fase. ¿Por qué tenían esos nombres? Porque esto lo que hacía era como permitirme pasar
de una etapa a otra, de un grupo a otro. Por eso se llama control de grupo. Y la diferencia con esto es que estos de acá eran directamente estas electroválvulas. Y estas letras con el signo más y con el signo menos, ¿cómo se llamaban? Fases. Entonces, control de grupo, control de fase. Ahora sí vamos con las reglas. Primero que nada, lo que yo hacía era cuántas líneas tenía que ubicar la misma cantidad que grupos. ¿Cuántos grupos hay? 4. ¿Cuántos conjuntos de 5 elementos? 4. ¿Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Profesor, pero ahí dibujo 6. Olvídense de los dos de abajo, es para este cilindro, ¿sí? Entonces dejamos estos 4. Lo siguiente que yo hacía era, ¿cuántas fases hay? Yo, ¿cómo contaba las fases? Lo que hacía era básicamente contar las electroválvulas. En este caso, repito, solamente trabajamos con A y B. C no existe. Entonces, ¿cuántas fases hay? ¿Cuántas de estas líneas necesito? 4. Perfecto. Ahora sí, vamos a la regla. Primer elemento que ustedes tienen que identificar, las bobinas. Y esto, los nombres, las marcas de cada una de estas bobinas eran las mismas que de los grupos, ¿sí? Si yo lo leo a los grupos así, ¿cómo tenía que ubicar las marcas? Hacia abajo. Sencilla la cosa. 1, 2, 3, 4. Se acabó. En orden. Siempre es así, ¿no es cierto? Lo siguiente que nosotros teníamos que hacer es analizar lo que me va a desactivar. Yo les dije que era tan sencillo como pararse en cualquier grupo que ustedes quieran y mirar para atrás. Pero yo les di inclusive una regla mucho más rápida, que era, si yo estoy aquí, lo único que hacía era mirar el grupo que estaba adelante. ¿Ven? Esta flechita es lo que tengo adelante. Entonces, esto es desactivado por el grupo siguiente. Entonces, esto le vamos a llamar G2. G2 se desactiva con G3. G3 se desactiva con G4. Y acá venía el tema. ¿Cuánto vale esto si no hay nada acá adelante? G1. Lo que hacía era volver hacia arriba y esto era G1. Voy a hacer una aclaración con esta regla. Primero recuerden el concepto de esto. ¿Qué es esto? Lo que me desactiva. Ahora vamos a pasar aquí y a ver esto. Entiendamos esto. Yo me paro en un grupo y lo que hago es cambiar al siguiente. ¿Qué significó? Que al cambiar, ¿qué le pasa a este? Se desactiva mientras que el otro se activa. Analicemos este caso tan particular. Cuando yo avanzo de 4 a 1, se desactivó 4. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto, con eso? Pero si yo ahora vengo y cambio el nombre, ¿sí? Cambio el orden, 3 y 4. Ahora observen, 3 pasa a 1. ¿Qué significa? Que 1 está desactivando al grupo 3. Nada que ver con lo que está escrito acá. ¿Estamos de acuerdo con esto, cierto? Quiero que miren una vez una última cosa. Profesor, ¿por qué esa regla que usted plantea funciona ahí, pero no funciona acá? Porque primero que nada, esto es una secuencia en donde vos vas pasando, por decirlo de alguna manera, linealmente hacia el próximo grupo. ¿Qué significa? De 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3, de 3 pasa a 4 y se acabó. Cuando las secuencias son así, de ese tipo, que son las que estamos abordando, ¿sí? Está todo mágico, la regla funciona, no hay ningún problema. Pero cuando yo le dé este tipo de ejercicio, ustedes tienen que recordar lo que significa cada uno de los elementos. Es quién me activa y quién me desactiva. Por supuesto, para el examen va a ser algo de así sencillito, ¿sí? Pero yo quiero que comiencen a ver la aplicación que esto va a tener más adelante. ¿Sí? Recuerden eso, solamente funciona para el primero, estas reglas. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Nos vamos a concentrar por ahora en el primero. Segundo trimestre, los otros. ¿Sí? Continuamos con las reglas. La siguiente regla era, este me desactiva y el que está acá
el que está en paralelo, ¿sí? ¿Ven que está en paralelo con estos dos? Este era lo que se conocía como de enclavamiento y siempre había una regla para ese. Este contacto, esta marca y la bobina siempre son las mismas. Eso significa que esto es simplemente G1, esto es G2, esto es G3 y esto es simplemente G4. Lo siguiente era analizar o los pulsadores, los sensores, los finales de carrera, o bien lo que te da paso, ¿sí? Lo que permite mi activación. ¿Cómo veía eso yo? Nuevamente, recurrí al diagrama y ven, yo se lo digo. Este de aquí es siempre el siguiente. Este de aquí siempre es el mismo. Este de aquí es el grupo anterior. Entonces nos ubiquemos acá. Por ejemplo aquí. ¿Qué dice la regla? Este es el grupo anterior. Y miren de curioso cómo funciona esto. Esto es G3, ¿sí? Y ahora miren lo que pasa acá. Son exactamente el mismo. Fíjense, es el enclavamiento del de arriba es exactamente igual al de activación del segundo. Vamos a saltar acá. ¿Cuál es este contacto? Según la regla, ¿cuál tendría que ser? El anterior. G1. Y ven que se vuelve a cumplir la regla. O sea que yo ciego puedo venir y escribir. Si esto es G2, el de abajo es G2. Si esto es G4, el de abajo tendría que ser G4. Pero recuerden que estas dos no existen. Entonces es el de arriba. ¿Ven? Que siempre hay una conexión de la espalda de uno con el frente del otro. ¿Ven que esta línea es G2 y esto es G3? Espalda de uno, frente del otro. ¿Sí? Es una regla muy rápida. Y después estaba quizás lo más fácil, que era, al igual que yo leía los grupos y los escribía así, yo ahora leo los finales de carrera y los escribo así. Los leo horizontal y los escribo en vertical. Entonces simplemente escribo B0, A1, B1 y A0. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Eso era en cuanto a las reglas para poder rellenar las marcas. Y acá vienen dos temas muy importantes, en realidad cuatro, que vendrían a ser los pulsadores. ¿Cuántos pulsadores necesitábamos? Necesitábamos un pulsador común y silvestre, ¿sí? De marcha. Necesitábamos uno cerrado para la parada. Necesitábamos reset, también normal abierto. Y finalmente necesitábamos un normal abierto, pero no era pulsador, sino que era un selector. Es una llave. Vos lo activás y pega. Y queda ahí. Por más que vos saques el dedo, quedaba pegado. ¿De acuerdo? 3 pulsadores, un selector. Esto era el marcha, parada, reinicio y automático manual. Ahora yo lo que tengo que hacer es agarrar todos estos contactos, estos pulsadores, y ponerlos acá. Quizás el más fácil de todos, hay dos que son bastante fáciles, que es el marcha y el automático manual. El automático manual siempre va aquí. Siempre. Profesor, ¿lo puede explicar de manera diferente? Esto de acá, esta línea, recuerden, tiene un significado único y es lo que te permite activarte. Entonces, si yo pongo un final de carrera ahí, ¿qué significa? Que el automático manual va a permitir que la secuencia sea continua o solo una vez. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Lo siguiente que nosotros hacíamos era, ya está, el marcha. El marcha siempre va en paralelo con el enclavamiento del primero. Siempre. Este de acá, el de marcha. Vamos a leer ahí. Después venía otro que era muy sencillo, que era el de parada. El de parada siempre iba delante de todas las líneas. ¿Estamos de acuerdo? Siempre.
¿Qué nombre tiene? Parada, con la letra B. B y P. Profesor, pero el de parada tendría que estar negado. Mucho cuidado con eso. Primero que nada, ¿cómo es este pulsador? ¿Normal abierto o normal cerrado? Cerrado, ¿no es cierto? O sea que, normalmente, ¿cómo está este contacto? Activado, ¿no es cierto? Porque el pulsador fuera, desde el lado externo, ya está activado. ¿Qué pasa si yo a esto lo hubiera negado? Si normalmente ya está activado, ¿qué es lo que haría la parada? Abrirlo, desconectarlo. Entonces esto jamás la iniciaría. ¿Estamos? No se olviden que por norma la parada tiene que ser normal cerrado y por ende el contacto tiene que ser normal abierto. Vamos con el último pulsador, que es el reset. ¿El reset dónde iba? En el control de fases. Pero hay un problema aquí. Para poner el tercer y último pulsador, yo primero, ¿qué tengo que hacer? Rellenar las marcas del control de grupo, del control de fase. Esto también era nuevamente más matemática, que era copiar los nombres de los grupos en el mismo orden. Entonces esto implica que es G1, G2, G3 y G4. El problema estaba aquí, en las bobinas. ¿Qué activa? Bueno, veamos el primero. G1 me dice que tengo que generar una más. Entonces, ubico el cilindro A y cuando yo les dije, si yo activo, si el cilindro se extiende, yo lo que activaba es la electroválvula del otro lado. ¿Cómo se llama la válvula del otro lado? A más, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el Machine Expert esto tiene otro nombre y se llama %Q0 punto y puede estar conectado, qué sé yo, en la pata 7. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante no es el nombre, sino es lo que activa. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, no olvidemos de esto y vamos al nombre que tenemos, que es A más. Entonces simplemente A más. Después me dice, bueno, ahora un B más. Bueno, voy al cilindro B, dice que es un más, se extiende y entonces yo activo del lado izquierdo. Y que coincidentemente es B más. Simplemente B más, hago lo mismo, A menos y finalmente B menos. B menos. Ahora, recién ahora, yo lo que puedo hacer es incorporar el botón de reset. ¿Qué implicaba un reset? Recuerden, un reset implicaba que si por algún motivo está funcionando la secuencia y se para, se detiene y uno de los cilindros quedó extendido, esto puede generar que la secuencia no funcione. Entonces nos vemos obligados a reiniciar la posición de los cilindros. Si yo me paro aquí al comienzo y quiero generar la secuencia, ¿qué tendría que hacer yo? Retraer los cilindros, ¿no es cierto? Entonces, para poder retraer los cilindros, yo tendría que activar, si vuelven lado izquierdo, yo tengo que activar el derecho. Tendría que activar A menos y B menos. A y B negado. Entonces, yo lo que hago es simplemente colgarle a A y B negado dos contactos. Y le pongo el mismo nombre, en este caso yo le puse la R de reset. Y ahí estaría finalizado la secuencia básica, la que ya saben hacer. Ahora que sí comience lo complicado. ¿Dónde puse para borrar? Acá. Vamos a borrar los pulsadores que ya están. ¿Sí? Vamos a ubicar esto aquí. Que lo borre accidentally. ¿Qué prefieren que hagamos? Primero, simultaneidad o temporización. Lo hagamos por orden, como lo vimos. Creo que primero fue simultaneidad. Entonces, para poder abordar la simultaneidad, ¿yo qué debería hacer? Primero que nada, yo les tengo que dar una secuencia en donde se pueda realizar una operación simultánea. Por ejemplo, en este caso, puedo hacer estas dos operaciones simultáneas, ¿no es cierto? Porque yo puedo sacar los dos pistones, puedo meter los dos pistones, o puedo hacer que
uno vuelva y el otro salga simultáneamente. Entonces lo vamos a representar. Voy a borrar un segundo eso de ahí arriba y lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Más, de más, menos, de menos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar simultáneamente estos dos. Fíjense cómo los represento yo por medio de un paréntesis. Una vez que yo les dé la consigna, vamos a aplicar las mismas reglas que hace un rato. ¿Cuál era? Dividir las letras en grupo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Pero acá viene un ligero detalle. ¿Cuál es el detalle? Que en este caso yo te exijo que las fases, que los cilindros se metan al mismo tiempo. ¿Qué implica eso? Que yo no puedo separar estas dos fases. Entonces, ¿qué me da como resultado? Un G1, un G2 y un G3. Nada más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vieron que al ser simultáneo, un grupo desapareció. Y ahora acá viene un detalle. Porque antes yo acá tenía simplemente A1, B1, A0 y B0. Pero aquí, al producirse la simultaneidad, este grupo al medio ya no existe. Por ende, este pulsador, este final de carrera, automáticamente ¿en dónde se traslada? Al final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora este grupo de pulsadores se tienen que activar simultáneamente para poder pasar al siguiente. Y ahora vamos a volver a aplicar la misma regla, ¿no es cierto? Una vez que yo ya tenía las transiciones, ¿qué es lo que hacía? Las tachaba los pulsadores y lo que hacía era ponerlo al inicio de la secuencia. Entonces esto me queda B0 y A0. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Estoy haciendo lo mismo que hace un rato. Entonces ahora viene de vuelta el problema. ¿Qué hay que hacer? Simplemente comenzamos a volver a rellenar las marcas. Acá la pregunta sería, profesor, ¿necesita borrar todo? No, solo una línea. Solamente una línea desaparece, ¿no es cierto? Pero ¿sigue cambiando de 1 hacia 2? Sí. ¿Sigo haciendo esto? ¿Tengo que cambiar entonces esto de acá? No, ¿no es cierto? ¿No o sí? Piensen. Faltaría Sería G4. Recuerden cuánto valía inicialmente el pulsador en el anterior caso. Solamente valía B0. Le daría otro concepto. Entonces yo tendría que venir aquí, dejar el del automático manual y poner, vamos a borrar esto un poquito, el primero y el segundo. Pero yo sigo cambiando, ¿no es cierto? Mi grupo anterior sigue siendo el último. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Porque es una secuencia. El último siempre se conecta con el primero. Y eso funciona en ambas direcciones. Pero ahora la pregunta es, profesor, pero ya no hay grupo 4, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el último grupo? Y ahora, ¿cuáles son los contactos o los finales de carrera que se activan? B0 y AC. ¿Habrá otro cambio? Pregunta. El cuarto ya no existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Automáticamente vengo, lo borro. Lo único que voy a hacer es borrarlo y borrarlo. Ahora me concentro en el grupo que desapareció, el 4 ya lo borré. Pero si el 4 desaparece, ¿qué le pasa al grupo 3? O sea que el último contacto cambia. Esto es G1. ¿Habrá algún otro cambio? En la fase de cambio. En las fases. O sea, ¿qué es lo que nosotros vimos? Que cuando hubo una simultaneidad, primero que nada, nosotros lo que hicimos es achicar los grupos. Al achicarse los grupos, ¿quiénes cambian? Solamente los afectados. ¿Cuáles fueron? El primero y el último. ¿Yo cambié el segundo?
y sigue funcionando igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora vamos a ver cómo cambian las fases. Primera pregunta, ¿siguen existiendo 4 fases? Sí, no, tal vez quizás. Siguen existiendo 4 fases. ¿Por qué? Bueno, contalas. 1, 2, 3 y 4. ¿Borré algo acá? No. ¿Y esto cómo se llamaba? Control de fases. O sea que siguen siendo las mismas 4 fases. Pero ahora, ¿cuál es el detallito? Que en vez de ser G4, tiene que ser G3. Exacto. Esto, lo único que vos haces es lo borrás y le pones G3. No. G3. Porque, ¿qué pasó? 3 y 4 se combinaron, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Ven que no es difícil la simultaneidad? Ahora el profesor viene y dice, ¿sabe qué? No es suficiente, lo vamos a hacer más difícil todavía. No me la conté. No hay problema. Vamos a poner una temporización justo antes de la simultaneidad. Vamos a poner un temporizador. No me la conté. Le vamos a meter 4 segundos. Entonces, ¿cómo haría el circuito? Sale uno, sale el otro, espera y recién vuelve. Ahora la pregunta es, ¿cambió el número de grupos? No. ¿Cambió el número de fases? No. ¿Qué es lo único que hizo la temporización? Cuando yo quise cambiar, tengo que esperar. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Qué significa? Le demos otro significado. Profesor, cuando se active G2 y el pulsador, el final de carrera, en vez de saltar directamente a G3, ¿a dónde salto? Al temporizador. Y del temporizador recién salto a 3. Entonces, profesor, lo que nos está queriendo decir es que le voy a robar a G3 su grupo de activación. Una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, cuando se activa G2 y el final de carrera paso a G3. Pero ahora ya no. Ahora es G2, el final de carrera al temporizador. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Entonces yo simplemente lo que hago es dibujo el temporizador. En este caso vamos a utilizar un temporizador con retardo a la conexión. ¿Cómo identificamos eso en el temporizador? Por la figurita. Observen. Se activa la señal de entrada. ¿Ven que ahí se activa? Y fíjense que después de un tiempo la señal de salida recién se activa. Eso es retardo a la conexión. Es el único que vamos a utilizar por ahora. Es ese. ¿Sí? Entonces usted dijo, profesor, usted dijo que al grupo 2, que al temporizador lo iba a poner acá, al medio, como si fuese un grupo. ¿Sí? Y a la misma vez yo le dije, bueno, róbenle los contactos de activación y pónganlo en el contador. ¿Sí? Uy, perdón, este es el contador, el de arriba. Aquí y aquí. Los mismos nombres, G2 y B1. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, profesor, entonces, ¿estos de aquí desaparecen? Sí. Porque G3 ya no se activa con G2 y B1. Ya no vengo directamente, sino que voy al temporizador. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, cuando se activa el temporizador, activo el grupo 3, porque es un salto directo, ¿no es cierto? Del temporizador hacia 3. Entonces yo lo que voy a hacer es almacenar la información del temporizador en una bobina y le voy a poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, T. Entonces lo único que hago es borro uno, porque no necesito, lo tengo de más, y le pongo T. ¿Ven de fácil que es poner un temporizador? Es simplemente entender que antes pasaba directo a G3, pero ahora paso al temporizador. Y es el temporizador el que va a pasar a G3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay problema? Bueno. ¿Puedes posar? Bueno, entonces ahora vamos a ver la última parte, la última técnica, por decirlo de alguna manera, de ladder, lo que es la secuencia de n repetición. ¿Qué es una secuencia de n repeticiones? Cuando vos querés hacer querés ejecutar el mismo conjunto de fases más de una vez.
Por ejemplo, acá lo que hace es sale A y lo que hace es que B puede salir una y volver. ¿Ven? Sale y vuelve una vez. Sale y vuelve 2 veces, 3 veces, 4 veces. La cantidad que ustedes quieren. E inclusive, ¿qué es lo que podrían hacer aquí? Agregar un temporizador. ¿Sí? Por ejemplo, entonces lo que hace es sale A, mantiene, sale B, temporiza, vuelve. Sale B, vuelve a temporizar, vuelve a entrar. Sale, temporiza y vuelve. ¿Sí? Eso es lo que hace, para eso se utiliza la n repetición, la secuencia de n repetición. Por ahora lo vamos a ver simplemente en donde se repiten el cilindro B con un efecto de bombeo, ¿sí? Que genera. Esto puede ser, por ejemplo, para hacer actuar una bomba de agua, ¿sí? Para sacar agua o para meter, por ejemplo, agua, se puede utilizar. Pero ¿cuál es el tema de aquí? ¿Cuál es el chiste de esto? Esto sí es un poquito más complicado porque tienen que visualizar dos cosas muy importantes. ¿Se acuerdan que yo les puse nombre a cada una de estas fases? Vamos a respetar la misma regla. G1, G2, G3, G4. ¿Estamos de acuerdo? Pero observen ahora, ¿qué pasa si yo a estos G los vuelvo a dibujar como si fuesen globitos y veo cómo van cambiando? G1, fácil, salta G2, fácil, salta a G3, que era lo mismo que hacer el globito acá abajo, ¿se acuerdan? Y facilito, G3 salta a G4 y G4 a G1. Fácil, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Pero acá hay un error gravísimo. ¿Por qué? Profesor, ¿no dijo que usted repetía la secuencia? ¿Sí? ¿Recuerdan? Yo hacía grupo 2, 3, 2, 3. ¿Qué es lo que hace? Se genera un canal adicional, una transición adicional. Entonces, esto ya no es lo mismo que vimos hace un segundo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Irónicamente, hacemos de cuenta que esto no existe, pero después contemplamos ese cambio. Entonces, hagamos la regla rápido y resolvamos esto. Recuerden, todo esto en orden es simplemente G1, G2, G3, G4. ¿Sí? ¿Por qué son 4? Allá están, son 4 grupos, uno para cada uno. Lo siguiente, el que es, ¿sí? Enclavamiento. 2, G3, G4. ¿Se acuerdan? El mismo. El siguiente era el que desactiva, es el que tengo adelante. G2, G3, G4 y este es el que da la vuelta, G1. Lo siguiente era sencillo. ¿Se acuerdan? La espalda de uno es igual al del frente del otro. G3. Entonces, esto y esto son exactamente iguales. G3, G2, G2, G1. G1 y finalmente G4. Este es de acá, ¿sí? Este es de acá, este es de acá, este es random. Fíjense el curioso, ¿qué es lo que hizo el profesor? Escribió los enclavamientos y después ¿qué hizo? Resolvió este hacia abajo, mientras que a este, ¿cómo lo resolvió? Hacia arriba, ¿sí? Y salió derechito. Es como si yo hubiera puesto 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. No sé si se dieron cuenta. Una especie de ciclo. Es una regla rápida que también pueden utilizar si quieren. Vamos a la otra parte. ¿Qué nos está quedando? Simplemente los finales de carrera. Para los finales de carrera, ¿qué había que hacer? Saber qué es lo que se activa aquí. Cuando sale a más, que generaba un A1. A1, B1, B0 y finalmente AC. Aquí la regla sigue funcionando tal y cual como está, que lo que hacía era traslado el último pulsador simplemente adelante. Y ahora lo que hacía era, lo leo horizontal, ahora lo escribo vertical. La misma regla. Entonces es A0, A1, B1 y B0. Hasta aquí ya lo han visto, ya lo saben, pero aquí comienzan los problemas. Primero que nada, ¿por qué hay un problemita acá? ¿Cuántas formas, escuchen la pregunta, cuántas formas hay de llegar a G2? Conmigo el diagrama, ahora sí con el diagrama completo. Perdón.
con el diagrama completo. ¿Cuántas formas hay de llegar a G2? Una, dos. Pero recordemos una cosa, ¿qué significaba este cambio? Lo que permite su activación. ¿Y en dónde estaba ubicado esa línea, ese canal? Aquí. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué genera? Que este grupo cambia. ¿Cómo cambia? Acá lo voy a escribir un poquito más grande. Lo voy a copiar exactamente igual y lo voy a modificar. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Lo único que voy a hacer es copiarlo tal cual como está, pero lo voy a poner acá para que esté más fácil de entenderse. 3 y dejamos de hacer. Ese es el original, ¿no es cierto? Su forma original. Pero, solo contemplamos este cambio. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Contemplar el otro. ¿Qué significa? Cuando yo llegué aquí, en vez de saltar para allá, ¿a dónde tengo que viajar? De vuelta al segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Entonces es como si yo me parara aquí, ¿y qué es lo que tengo? El grupo y la transición. Y vuelven al 2. ¿Ven? Ese efecto. Entonces yo lo único que hago es generar un camino paralelo. ¿Cómo lo genero? Bueno, agarro aquí, y si este es el primer camino de activación, este de acá será el segundo. ¿Cuál es el segundo? Y bueno, es G3. Si el primero es G1, el segundo es G3. ¿Y qué necesito para activarlo? G3 y la transición. G3 y B0. Entonces esto será G3 y B0. Primera modificación en el circuito. Vamos a ver un segundo. Profesor, ¿cambia algo más? Sí. Cambian varias cosas. ¿Cuál es el segundo grupo afectado? Uno es G2 y el otro es G3. Pero profesor, en G3 siempre llega G2, no cambió nada. Cuidado, no es tan así. ¿Por qué? Porque ahora G3 tiene un grupo adicional, no de activación, sino de desactivación. Eso no se tiene que olvidar. Entonces, profesor, como que no lo estoy entendiendo. Piensen esto. Cuando yo salto de G3 a G4, yo estoy aquí y yo quiero saltar. ¿Quién me desactiva? G4, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó en la repetición? ¿G3 salta para acá o salta para acá atrás? Salta para atrás, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿quién está desactivando? Entonces ahora lo voy a escribir acá. ¿Se tiene que agregar otro contacto de desactivación? Cambio. Ahora lo van a ver. Yo sigue siendo el grupo 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigue siendo el enclavamiento 3. Me sigue activando solamente 2. G2 y B1. Pero ya no me activa 4. Ya no me desactiva. Sino que ahora, al yo dar la vuelta, ¿quién me desactiva? G2. Entonces esto cambia y se convierte en G2. Y acá se produce un problema impresionante. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Observen este efecto. G2 es desactivado por 3, mientras que 3 es desactivado por 2. Bucle. Se genera un ciclo infinito de activación y desactivación. Jamás salgo de acá. Entonces, ahí estamos hasta las manos. Entonces, el profesor, ¿cómo lo resuelve? Lo que se hace es trasladar estos grupos que generan problemas a la red de realimentación, al enclavamiento. Entonces, yo lo único que hago es venir y borro esto y ahora lo pongo aquí. Borro eso
Y ahora lo pongo acá. ¿Ven? Lo único que hice fue, lo saqué de aquí y lo puse aquí, lo saqué de aquí y lo puse aquí. Profesor, pero sigue dibujando el contacto. ¿Por qué? Piensen una cosa. Si yo necesito hacer el ciclo 3 o 4 veces, Eso lo tiene el papel. porque yo hago un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, rompo la repetición y ¿en dónde voy? A 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, ¿quién me permite avanzar? No, es el contador. ¿Sí? Piensen un segundo de otra manera. Cuando yo voy a repetir algo, siempre se va a generar esa especie de enclavamiento o de autorrealimentación, que uno es desactivado por el otro y ese mismo desactiva al otro y genera esa cruz que yo les mostré, ¿sí? Saltar de un grupo a otro. Entonces, para evitar eso, yo lo único que hice fue traslado estos contactos al grupo de enclavamiento. Pero ahora el tema es este y este. ¿Cómo los activo? ¿Cómo los desactivo? ¿Cómo los saco de ese circuito cerrado? Y aquí es donde interviene lo que es el contador. 1, 2, 3 patitas y uno salida. El contador funcionaría como un stop, ¿verdad? Está desactivando, te está sacando de este lazo infinito, ¿sí? Tiene 3 contactos, su símbolo es más barra menos, es C, si mal no recuerdo, y R. Esto es sencillo, esto reinicia, esto cuenta, y esto lo que hace es como que una especie de acarreo, ¿sí? Es lo que genera. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Por ejemplo, en Cabecino ustedes lo que hacen es le dan doble clic y ahí te van a aparecer un montón de ventanas o como de cuadraditos en donde vos podés escribir un número. ¿Ese número qué significa? Que cuando el contador llegue a ese número, se activa esto. O sea que si yo les digo, repitan esto 3 veces, ustedes ¿qué es lo que hacen? Doble clic y le ponen 3. Y de ahí lo que hacen es, aquí, depende de qué es lo que ustedes quieran, pueden incrementar, o sea, cada vez que entre un pulso, ustedes lo cuentan. Acuérdense, contador igual a 3. Y yo acá pongo, por ejemplo, un positivo, alto. Y acá van entrando los pulsitos, 1, 2, 3. ¿Qué va a pasar con el valor del contador? ¿Sube o baja? Sube. Sube. Entonces esto va a ser más 1, más 1, más 1 y al final termina en 6. ¿Alguna vez se va a desconectar el contador? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no se desconecta el contador? Porque esto sigue sumando, sigue sumando, sigue sumando. Para que esto se active, yo necesito llevar el contador a 0. Entonces yo esto lo que tengo que hacer es poner un 0 para poder restar esta cuenta. Entonces yo hago 3 menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Cuando esto llega a 0, ¿qué es lo que hace? Es activarse el contador. Ahora pensemos y lo relacionemos con el temporizador. ¿Qué pasaba cuando el temporizador se activaba? Yo recién podía saltar al siguiente grupo. Entonces tomemos el mismo concepto. Cuando el contador llegue a 0, recién paso al siguiente grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo? 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces es simplemente, ¿qué me desconecta? Entonces, ¿qué me saca del lazo? El contador. Le pongamos el nombre. C. Y una última cosa. ¿Con qué contacto sumo? Cuento. ¿Cuando se activa el grupo 2 o cuando se activa el grupo 3? G3. Entonces esto es contacto G3. ¿Y con cuál lo reinicio? Con el contador, pues.
Como reinicio. con el siguiente. En este caso sería 4. Lo voy a poner del lado de abajo. G4 y G3. Si yo cuento con 3, tengo que reiniciar con el que está fuera. Ven que 4 está... Claro. Ven que yo cierro la cuenta, reinicio el contador con el que está fuera. ¿Estamos hasta ahí? Profesor, ¿y qué hace con este? Dos opciones. O lo eligen igual al contador o directamente mano en cara. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora sería una cuestión de que ustedes prueben. Profesor, ¿cambia algo más? Desgraciadamente sí. ¿Cuántos grupos afectados hay? Grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Pero acá viene el chiste. Cuando yo he contado con 3, ¿qué se activó acá? El contador. Y yo me vi en la obligación de guardar esta información en una bobina. Le pongamos el mismo nombre, ¿sí? C. Entonces, exacto. O sea que ahora el grupo de activación de 4, ¿quién es? Simplemente es el contador. Y cuando se activa el contador, se activa 4. Y cuando se activa 4, ¿qué es lo que le hago al contador? Lo reinicio. ¿Estamos de acuerdo? Y volví al estado normal. Como ven, este se complicó. Pero, ¿qué particularidad tiene este grupo? Que es el primero de la n repetición. ¿Cuál cambió su desactivación? El último de la n repetición, al igual que el cuarto. ¿Sí? Bueno. Eso es todo para lo que respecta a n repetición. Ahora sí, córtanos las tres.